Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Estamos nuevamente en Lumbrera Worship y este es el podcast número 6. Hoy tengo la oportunidad y el privilegio de tener a mi amada esposa compartiendo un poco de lo que Dios también a ella le ha hablado a través de la palabra. ¿Cómo está, amor? Hola, amor, muchas gracias por la invitación. Ya días teníamos este plan, pero no se había podido, ¿verdad? Pero el tiempo de Dios es perfecto y aquí estamos, siempre, ¿verdad? Glorificando a Dios. Amén, así es. Y hoy queremos hablar de un tema muy hermoso, ¿verdad? Y también un tema de muchas, de muchas personas hacen esta pregunta y dicen, yo recibí al Señor como mi Salvador, yo soy una persona salva, yo ya eh, recibí ese regalo hermoso. Pero hay personas que nos dicen, eh, el detalle es que el enemigo me sigue dardeando, el enemigo sigue golpeando mi vida. ¿Por qué? Y es una gran pregunta, ¿verdad? Porque el cristiano no significa que al venir a Cristo es que automáticamente no va a tener esas acechanzas del enemigo. Más bien la Biblia dice lo contrario, que tenemos un adversario, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Y es muy normal que todos al principio, cuando conocemos del Señor, sintamos esos miedos, ¿verdad? Así es. Por siempre también hay personas las cuales nos hablan. Recuerdo el testimonio de una hermana del grupo que ella decía que una amiga le decía, si te metes en las cosas del Señor, más vas a ser atacada por el enemigo. Y dice que ella sintió miedo, ¿verdad? En aquel momento, y es natural, ¿verdad? Porque no conocemos mucho, ¿verdad? Hasta que ya profundizamos más en la palabra, empezamos a ver, ¿verdad? Todas las promesas que el Señor tiene para Así nosotros. es, amén. Entonces, eliminamos todos esos miedos, ¿verdad? Y somos libres en el Señor. Amén. Y al ser libres, tenemos esa confianza que nuestras situaciones, ¿verdad? Y todo lo que estemos atravesando lo ponemos en manos del Señor, ¿verdad? Porque Así cuando es. venimos a Cristo no significa, como decía al comienzo, que no vamos a tener esas dificultades, ¿verdad? Unas que nuestras propias malas decisiones toman y otras que el enemigo quiere hacernos caer, tropezar para quitarle gloria al Señor. Porque eso es lo que hace, pone triste al Señor. El Señor quiere con toda la devoción y con todo el corazón que nosotros podamos caminar con la armadura, estar con el alerta, ¿verdad? En oración, en ayuno, ¿verdad? Para que podamos tener ese dominio propio, que es lo más complicado como cristianos, ¿verdad? Dice aquí el primera de Pedro 5:8, dice que practiquemos el dominio propio y mantengámonos alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, es vital que nos mantengamos alerta. ¿Y qué es estar alerta? Orar, tener más tiempo con el Señor, poder practicar ese dominio propio, ¿verdad? Que solo el Espíritu Santo nos puede ayudar. Así es, amor. Recordemos también, ¿verdad? Que Satanás vino a hurtar, a destruir, ¿verdad? Esa es la misión de él. Y como decía usted, lo principal, ¿verdad? Es a quitarle la gloria a Dios. Y no lo debemos de permitir. En Efesios 6:11 encontramos un versículo, ¿verdad? Muy bonito que dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Así ¿Y es. cuáles son esas armaduras de las cuales les estamos hablando esta noche? Pues la lectura, la oración, el ayuno, ¿verdad? Todas aquellas cosas que nos puedan edificar, ¿verdad? Y podamos así alejar, ¿verdad? Al enemigo, ¿verdad? De nuestras vidas. Así es, y alejamos al enemigo cuando estamos en ese día a día, como dice mi esposa, ¿verdad? No irnos al trabajo, amor, sin orar, no irnos al trabajo sin buscar de la presencia de Dios. Yo creo que el ambiente en nuestra casa debería de ser esa música cristiana, ¿verdad? Cómo nos edifica en la mañana, cuando estamos arreglando para ir al trabajo, cuando estamos arreglándonos para irnos de compras posiblemente o para irnos de viaje, ¿verdad? Pero Así es. sobre todo estar alerta con la oración. Y me encanta ese versículo, ¿verdad? Que dice que practiquemos eso, que practiquemos estar alerta, que podamos estar en conexión con el Señor para que esa armadura, como dice más adelante un versículo, ¿verdad? Que Ujú. Pablo escribía, que nos pongamos toda armadura de Dios, toda armadura de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Cómo la Biblia nos puede ir edificando. Y no solo con estos versículos, hay muchos versículos donde el Señor nos habla y nos dice, ¿verdad? De qué forma podemos estar alerta en todo momento, ¿verdad? Porque el enemigo viene como león rugiente viendo a quién devorar. Yo quiero leer un versículo más que me encanta, está en Efesios 6:12, dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, miren qué claro, hay preciso Ujú. este Así. versículo, sino contra poderes, dice, contra autoridades,
contra potestades que dominan, dice, este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y este versículo creo que es lo que estamos viendo a nivel de día a día en la vida o en la comunidad o en el país o en todo el mundo. Se están complicando las cosas. Vemos al enemigo triunfar en algunas áreas, ¿verdad? En matrimonios donde hay más divorcios que antes. Vemos Así. también los temas de los jóvenes con las drogas, el alcohol, el libertinaje, ¿verdad? Que se está dando. Un montón de cosas, ¿verdad? Redes sociales que están también no solo haciendo cosas buenas como programas bonitos o programas edificantes, sino que también programas que directamente el enemigo empieza a dardear. Y eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Cómo los dardos del enemigo hacen tropezar a un montón o nos hacen caer en muchas circunstancias y situaciones. Así es por eso, ¿verdad? Que hoy le estamos hablando del estar alerta, ¿verdad? De todos esos ataques del enemigo, porque la palabra de Dios se está cumpliendo. Eh, bueno, antes nosotros recordamos que todo era, no se escuchaban tantas cosas, ¿verdad? Tanta maldad, ¿verdad? Porque la maldad se ha multiplicado y aquí lo dice en su palabra, ¿verdad? Que todas estas cosas iban a suceder, todo lo que dice en Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios se está cumpliendo y quiere decir, ¿verdad? Que el Señor está cada día más cerca. Em, y pues, pero también, ¿verdad? Hay esperanza en el Señor. Así es, Eso es lo más importante, ¿verdad? Que los que conocemos de su palabra, tenemos esperanza en esas promesas hermosas que Él nos ha dejado, ¿verdad? Y miren qué bonito, en 2 Tesalonicenses 3:3 dice, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. El Señor nunca nos va a soltar, ¿verdad? De su mano, pero es importante que nosotros, ¿verdad? Tengamos esa oración diaria, como decía usted, salir de nuestras casas todos los días con ese combustible, ¿verdad? Sabiendo que quién va delante de nosotros, dejando tiempo, ¿verdad? Para leer su palabra, dejando tiempo para asistir a la iglesia, ¿verdad? Que tanto nos edificamos y conocemos, ¿verdad? Y estamos preparados, estamos alerta, ¿verdad? Con esas armaduras que el Señor nos así es. dejó, porque es lo importante que el Señor no nos dejó solos, ¿verdad? Nos dejó al Espíritu Santo y aparte, ¿verdad? Él nos ayuda, ¿verdad? A que podamos huir de todas esas tentaciones que hoy en día están haciendo tanto daño, ¿verdad? Como decía usted, a la juventud. Bueno, y atacando, ¿verdad? Atacándonos a diario a la familia, ¿verdad? Y Así no es. lo debemos de permitir, ¿verdad? Dios nos dejó las armas y como dice aquí, ¿verdad? El versículo dice que Él nos ayudará y Él nos protegerá del maligno. Amén. Y qué interesante eso que hablaba, amor, que usted decía de ir a la iglesia. Qué importante, ¿verdad? Ir a la iglesia porque esa también es una alerta para nosotros los cristianos, ¿verdad? Cuando hemos dejado de ir a 2 reuniones de nuestras iglesias, ahí donde ustedes vayan, se congreguen de sana doctrina, ¿verdad? Nos damos cuenta que hay un vacío y tenemos que llenarlo con el poder del Espíritu Santo. Hemos sido sellados, dice su palabra, ¿verdad? A través de recibir el regalo de salvación como hijos de Dios, tenemos ese consolador que es el Espíritu Santo. Pero una vez lo tenemos, no podemos contristarlo, ¿verdad? Y a veces lo ponemos triste cuando dejamos de ir a la iglesia, cuando dejamos de congregarnos. Y eso también yo lo puedo palpar y darme cuenta que es una armadura, amor, también el ir a la iglesia. Es una gran Así armadura es. porque si usted nota, a veces vamos ahí punchados, va Mm, desinflado, sin ganas de, ay, hoy no quiero ir a la iglesia, hoy ujú. realmente que sí me siento cansado de trabajo. Y cuando vamos a la iglesia, eso es el combustible que nosotros decimos, esa es la armadura, o ese es aquel versículo que Pablo dice, no dejen de congregarse como algunos tienen de costumbre. Así es, y como dice usted, cuando uno sale de la iglesia, de lo que me hubiera perdido, ¿verdad? Ajá, O a veces decimos, como que usted le hubiera dicho al pastor lo que yo estoy pasando, ajá, ajá. porque a veces lo sentimos tanto para nosotros, ¿verdad? Pero es Y es Dios, Dios ¿verdad? hablando. Hablando a Así través de es. los pastores, todo, ¿verdad? Lo que él nos quiere ir guiando, Él quiere irnos disciplinando cada día, ¿verdad? Amén. Y pues vamos a pasar por diferentes pruebas, dice la palabra, ¿verdad? No vamos a mentir, ¿verdad? De que el venir a la vida cristiana, pues todo va a ser fácil, todo va a ser Así color de es. rosa. No, ¿verdad? Y en el caso de nosotros hemos pasado diferentes
pruebas, Circunstancias, ¿verdad? pruebas. Y pues al final no lo miramos como prueba, ¿verdad? Porque hemos entendido que hay cosas que Dios permite que son necesarias Para nuestro crecimiento. para nuestro crecimiento, para aumentar nuestra fe, ¿verdad? Para saber que hay un Dios que está ahí, ¿verdad? Protegiéndonos y sobre todo para hacer testimonio, ¿verdad? Porque siempre vienen personas a uno, ¿verdad? A pedirle consejo y qué Así es. rico, ¿verdad? Uno decirle, yo ya pasé por eso y Así usted va a es. salir con Así es. convicción, ¿verdad? Decírselo. Y miren aquí en 1 Corintios 10:13 dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien cuando llega la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Amén. Entonces, miren, todas aquellas personas que están pasando en este momento, ¿verdad? Por Ujú. alguna tentación, porque todos, ¿verdad? Todos. Hemos pasado y los que Ujú. no vamos a pasar aquí dice el Señor, ¿verdad? De que siempre hay una salida, ¿verdad? Siempre hay esperanza. Amén. Él nos va a ayudar, pero tenemos también que poner de nuestra parte, ¿verdad? Y ir al Señor, arrodillarle y decirle, soy débil en Así esto, es. ¿verdad? Reconocer con humildad, ¿verdad? Con Esas áreas humildad. en las que somos débiles y yo Así estoy es. segura, completamente Entregárselas al segura, Señor. ajá, que Él, ¿verdad? Va a actuar en esas áreas en las que nosotros, ¿verdad? Definitivamente no podemos muchas veces. Así es. Y algo que usted decía es muy interesante, el tema de las tentaciones. Eh, Hemos tenido tentaciones y vamos a seguir teniendo tentaciones. Acordemos lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que dice que Él nos perfeccionará hasta el día de que Él venga. Entonces, entendamos que estamos en una tierra donde somos humanos, somos débiles, ¿verdad? Pero entregando toda carga al Señor nos hará descansar. ¿Y cómo hacemos? Bueno, parte de la armadura es estar alerta, parte de la armadura es orar, parte de la armadura es tener el dominio propio, pedírselo. Es el don del Espíritu Santo va a venir en nuestro corazón y va a obrar. Y estoy seguro que vamos a ir alcanzando esos niveles y vamos a decir, híjole, hoy ya no me domina esta tentación, esta área ya no me domina como me dominaba antes. Y Así es. fíjense que algo que me encanta es ver a David cómo le pide al Señor que le guíe, que sea Dios hablándole para que él camine en los pasos correctos. Y me encanta porque algo así dice el Salmo 119, 136, dice, guía mis pasos conforme a tu promesa, no dejes que me domine la iniquidad. Y es que si le pedimos al Señor que Él nos fortalezca, que Él nos guía los pasos, ¿verdad? En el día a día, obviamente vamos a estar fuera de que la iniquidad o la maldad nos domine. En otras palabras, vamos a estar fuera de que el enemigo nos quiera golpear, nos quiera dardear, nos quiera poner tristes o poner situaciones en las que no queremos estar, ¿verdad? Día tras día es la oración, pero decirle eso, Señor, yo quiero que guíes mis pasos. Yo quiero que hoy en mi trabajo tú controles todo en mi vida, que pongas dominio propio en mi vida, porque el dominio propio en las tentaciones es fundamental, pero también en el carácter, ¿verdad? En Así el es. trabajo llegamos enojados o alguien nos hizo algo y ya estamos enojados. Todo depende cómo estamos saliendo de nuestros hogares, con ese deseo de poner en práctica, ¿verdad? Lo que Dios nos dice como alerta, pónganse la armadura del Señor. Amén. Así es, como decía usted, pedirle al Señor, ¿verdad? Hacer esas oraciones genuinas y practicar ese dominio propio que tanto, ¿verdad? Nos hace falta. Primera de Amén. Pedro 5:8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Así es. Entonces, él sabe, él conoce, él nos conoce bien a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y sabe cuáles son nuestras debilidades, sabe por dónde nos puede atacar. Aprovecha aquellos momentos, ¿verdad? En los que nos sentimos Así desanimados, es. en los que nos sentimos débiles. Él aprovecha, ¿verdad? Para venir a meternos mentiras, porque él es un mentiroso, Sí. ¿verdad? Él desde el principio a eso vino, ¿verdad? Mentir, a como decíamos al principio, quitarle la gloria a Dios, ¿verdad? Y no lo debemos de permitir. Amén. Debemos de pedirle al Señor que nos dé ese dominio propio, ¿verdad? Para poder resistir a todas esas acechanzas que el enemigo tiene para Así nosotros. es. Y hablando de las tentaciones, Jesús fue tentado, amor. Y me gusta ese versículo en Mateo 4, versículo 7. También lo encontramos en Lucas 4, el versículo 12, donde Jesús es tentado. Él anda ayunando 40 días, 40 noches. Está en el desierto y vemos a Jesús que es dardeado también por el enemigo, pero
él se enfrenta en esa conversación con el diablo y el diablo le dice, hey, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué esas piedras no las conviertes en pan? Le dice, tentándolo, provocándolo. Y es que el enemigo va a venir a provocarnos, va a venir a buscar, ¿verdad? Pero hay de nosotros si estamos con la armadura del Señor. Hay de lo que pasó de José cuando se le desnudó a aquella mujer, ¿se acuerdan? Y vemos, ¿verdad?, cómo José dice que huyó. Entonces tenemos que huir del enemigo cuando estamos en ese balance de prueba, en esa situación. Y miren cómo dice Jesús, le contesta a Satanás y le dijo, Jesús, escrito está, Satanás le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces eso nos falta. ¿Cómo estamos llenándonos todos los días? Estamos leyendo la palabra, estamos agarrando esas porciones preciosas que es el Señor hablando en nuestra vida, estamos platicando con Dios a diario para poderle decirle al enemigo en un momento de dificultad, hey, escrito está, no me tientes porque soy hijo de Dios, no me tientes. Entonces Jesucristo nos da un ejemplo, ¿verdad? En toda esa plática que hace con el enemigo, le dice, escrito está. Cada vez que el enemigo estaba tentándolo, él le dice, ojo, escrito está. Y qué bonito, ¿verdad?, poderlo ver de esa forma, que la Biblia, que la palabra de Dios, hoy por hoy podamos utilizarla para hablarle al enemigo y decirle, estas son las promesas que Dios tiene para mi vida. Y una de ellas es la vida eterna. Jesucristo en la cruz dio su vida por amor. Efesios 2 del 8 al 9 dice que no es por obras, que Él nos regaló esto por amor, es por gracia. Y debemos de aprovechar esa gracia y abrazarla y decirle, Señor, yo quiero ser salvo también, porque imagínense que esto pasa para los hijos de Dios. Estas dificultades ya se imaginan para los que no son hijos de Dios, que todavía no quieren recibir ese regalo de salvación. ¿En qué circunstancias estarán hoy por hoy? Por eso, si estás escuchando, si estás viendo este podcast, te invitamos a que puedas entregar tu corazón al Señor y decirle, Señor, yo quiero ser hijo también. Yo quiero ponerme esa armadura de Dios. Yo quiero también estar alerta, como estamos hablando, ¿verdad?, para ser protegido y abrazado por el poder del amor de Dios. Así es, amor. Y ahí pues podemos como resumir 3 cosas importantes, ¿verdad? Para cuando lleguen esos ataques. Y es, ¿verdad? En primer lugar, como decía usted, huir del enemigo, ¿verdad? Así como Jesús le respondió, ¿verdad?, que se alejara, ¿verdad? Y él se alejó, porque escrito está, decía, ¿verdad?, el Señor. Entonces, eso, ¿verdad? Huir porque el sabio ve el mal y se aparta. Así Nosotros es. sabemos cuál es el bien y cuál es el mal, ¿verdad? Entonces, eso sería una. El número 2, ¿verdad? Venir, ¿verdad?, a leer su palabra, sus promesas, donde nos recuerda todos estos versículos, donde nos dice el Señor que estará con nosotros hasta el fin, que resistamos al enemigo, que Él nos va a ayudar, que siempre hay una salida para todo, ¿verdad? Entonces, eso nos va a fortalecer. Y otra cosa, ¿verdad?, que no menos importante, ¿verdad?, que es la oración. Que debemos de estar orando. Si Daniel oraba, dice, 3 veces al día, ¿verdad? Y a nosotros se nos hace difícil orar solo 5 minutos. Ajá, 5 minutos. Y estamos que ya no hayamos que decirle al Señor. Sí. Entonces, digo yo, debemos de que eso se nos haga una costumbre, ¿verdad? Algo bonito, algo de que lo necesitemos todos los días. Si quieres que alguien ore por cada uno de ustedes, ¿verdad? Recuerden, ahí pueden escribirnos a través de YouTube, ahí pueden dejar su comentario, necesito oración, ponen su nombre ahí. Nosotros con todo gusto vamos a tomar ese tiempo con mi esposa, ¿verdad?, para poder orar por cada uno de ustedes. Bueno, así hasta aquí llegamos. Vamos a seguir subiendo algunos podcasts más adelante, ¿verdad? Que Dios nos dé el tiempo, ¿verdad? Que nos dé ese espacio para que podamos llegar hacia ustedes, ¿verdad? A través de esta plataforma YouTube. También nos pueden encontrar como Lumbrera Worship en Facebook y también en Spotify, también como Lumbrera Worship, también en Instagram, ¿verdad? Y en la plataforma YouTube, ¿verdad?, para que puedan ver completo esta conversación que tuvimos con ustedes. Así que me despido. Mi nombre es Ever Salinas, estoy con mi hermosa Rose Zelaya, y es mi esposa, mi ayuda idónea, y pues queremos pedirles, ¿verdad?, que puedan compartir este mensaje para que otros puedan recibir de esa palabra poderosa. Así es, nos despedimos, hasta la próxima. Dios les bendiga. Bendiciones.